Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de YouTube de Acción, vuestra revista favorita de cine y series. Hoy tenemos crítica a la carta, mi primera crítica a la carta, así que estoy bastante emocionada. Fernando ha sido la persona que ha pedido esta crítica a la carta de la película de hoy, así que muchas gracias, Fernando, por haberme elegido para hacer la crítica de esta película, así que allá vamos. En la crítica a la carta de hoy vamos a hablar de Centauros del Desierto, una película western de 1956, dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne. Antes de entrar en lo que es la crítica de Centauro del Desierto, me parece importante explicar de qué va la película, así que de qué va Centauro del Desierto, o en su idioma original, The Searchers. En Centauro del Desierto nos encontramos con el personaje de Ethan Edwards, quien es un veterano de guerra que vuelve al hogar, a reencontrarse con su hermano y la familia de su hermano, su sobrina, su cuñada, etc., después de haber vuelto del frente. Sin embargo, su familia es asesinada una noche por una tribu de indios comanches, por lo que Ethan decide tomar venganza e ir a buscar a esta tribu para vengarse de ella y recuperar a su sobrina más pequeña, Debbie, que ha sido la única superviviente de esta masacre y que ha sido secuestrada por esta tribu de indios comanches. Sin embargo, en su búsqueda de venganza no estará solo, pues lo acompañará Martin Powley, quien es el sobrino adoptivo de su familia, por lo tanto también su sobrino adoptivo, y que tiene ascendencia cherokee. Una vez que ya sabemos de dónde parte la premisa de Centauro del Desierto, vamos con la crítica. Antes de nada me parece importante señalar que evidentemente esta película es de 1956, estamos en 2024, la sociedad ha avanzado, por eso es muy probable que en esta cinta o en cualquier cinta de estos años encontremos cosas que, no han envejecido del todo bien o incluso pueden ser problemáticas. Es normal, porque, como digo, la mentalidad de esos años no es la misma mentalidad que hoy en día. Puede costar ver esas cosas, pero es hija de su tiempo, no se puede hacer más. Teniendo eso en cuenta y que seguramente te vas a encontrar con detalles que a lo mejor no ves bien, como por ejemplo yo no veo bien al final el papel que tiene la mujer en este tipo de películas de estos años. En esta película, por ejemplo, sale a relucir, no tienen un gran papel, el papel que tienen están al servicio del protagonista masculino. Dejando eso en una burbuja, tengo que decir que Centauro del Desierto me ha gustado mucho. Es una película que me ha gustado mucho descubrir y es una película que tiene muchas virtudes y que por una razón evidente está ahí, en parte de la historia del cine, ¿no? Con Centauro del Desierto es la primera vez que me adentro al cine de John Ford y creo que no podría haber tenido una primera experiencia mejor, porque de verdad me ha parecido una peli excelente. Dejando de lado por esos detalles, como ya he dicho, que al final son hijos de su tiempo. Con sus primeros compases, después de esos títulos de crédito completamente clásicos y que te trasladan al cine de esa época, ya sentía que estaba tanto en dirección, el tipo de cine, la presentación del protagonista de Ethan Edwards, cómo John Ford construye esa presentación de personaje con una épica y grandeza que es increíble, además en el idioma del western, esa presentación del tipo duro que va a protagonizar esta película. Sentía que estaba ante un tipo de película que ya no se hace. Fue una sensación muy bonita, era como transportarte en el tiempo. Toda la película de Centauros del Desierto se configura alrededor de Ethan Edwards de John Wayne. Centauros del Desierto representa una historia clásica de vaqueros contra indios, siendo los vaqueros los héroes de esa historia y los indios los malos malosos, pero con la particularidad de que, al menos en lo que es su primera mitad, se configuran en una narrativa de venganza. Una parte primera muy solemne, muy seria, muy de que esto que está pasando es muy serio, este personaje está lleno de ira, este personaje va a ir a por todas con el tal de vengar a su familia, no hay nadie que lo detenga. Y me gustó mucho ese aura de seriedad, de venganza, de ira que se siente y que transmite perfectamente el personaje de John Wayne y el dolor que transmite el personaje de Jeffrey Hunter, que interpreta a Martin Powley, que esencialmente son las dos caras de una moneda. Y es una historia que consigue engancharte desde el primer momento. Es, digamos, un hilo conductor que no es nuevo, pero te lo articula de tal manera que enseguida quedas prendado en esos primeros momentos, en esos primeros compases, en esa primera escena rodada, con esos colores tan vivos, con esa dirección que, como digo, se configura toda alrededor de John Wayne.
te quedas prendando. Estás ante un héroe de acción clásico, un vaquero héroe de acción clásico, un tipo rudo, un tipo serio, un tipo que no se deja chantar por nadie, que hace las cosas según su criterio y no deja que nadie le lleve la contraria, y te queda prendado, es que te queda prendado, es que John Wayne se come la pantalla. Los primeros 20 minutos digamos que es una manera muy costumbrista, te presenta a los personajes y cuáles van a ser su dinámica. Tú ya te hueles que algo serio va a pasar, que algo va a pasar ahí que va a romper esa tranquilidad y que va a ser el verdadero arranque de la trama, pero en esos primeros compases te presentan a los personajes principales que van a ser los jugadores de este juego, sus dinámicas entre personajes. Por ejemplo, la dinámica entre Ethan Edwards y Martin Pauly queda muy clara, tanto por el odio inherente de Edwards por los indios, aunque conoce muy bien sus costumbres, tienes que conocer al enemigo, como por el hecho de que Martin tenga ascendencia cherokee, eso va a ser motivo de cizalla, como por ejemplo con el alcalde Barracura, su hermano, el resto de miembros de este grupo de vaqueros. La película cambia completamente de tono en cuanto la tribu de los indios Comanche atacan y asesinan a la familia. Además me parece que la escena está muy bien hecha en el sentido de que no tiene que mostrar nada explícito para hacerte ver de que allí ha pasado una tragedia. De hecho, muchas veces, y esto me recuerda un poco a Rosemary's Baby, en que te dice más el hecho de no enseñarte lo que es, más que el habértelo enseñado. Se produce una sensación más de angustia, de terror, con el hecho de que tienes que imaginarte cómo de terrible tiene que ser, por ejemplo, para que Ethan no deje ver a Martin a su tía. Y no solo pasa la masacre, sino que su sobrina chica es secuestrada por este grupo de indios que además ha matado a su familia. Así que enseguida Ethan, junto con Martin y otros vaqueros, pues van a buscarlos para rescatar a la niña y además vengarse. Como digo, esta primera parte, antes del suceso del asesinato de la familia de Ethan, sirve mucho para manejar las dinámicas entre los personajes, como digo, especialmente la de Ethan y Martin. Encontramos dentro de los personajes de la película personajes arquetipos con unas bases muy definidas. Por ejemplo, en Ethan tenemos al tipo rudo, como he explicado antes. En Martin tenemos a alguien con más corazón que funciona como contrapunto a Ethan. Y para ser completamente honesta, no es que la película goce de tener como un arco de personaje para este elenco demasiado loco. Siento que hay poquita evolución entre el principio de la película y el final. No se sale mucho de los márgenes de estos personajes, no va un poquito más allá, no les da la vuelta, no les hace tener un cambio demasiado brusco, porque al final ese es el tipo de personaje que venden esos tiempos, ¿no? Y al final es lo que el público busca. Y aunque los personajes en sí no cambian mucho, eso no les impide ser personajes interesantes. Al final juegan con esos arquetipos, se alimentan de esos arquetipos, no les interesa cambiar demasiado, por el hecho de que al final es una peli del oeste, es una peli de indios contra vaqueros, al final es el tipo de personaje que pide este tipo de película, al final son estas dinámicas lo que pide este tipo de películas, pero en verdad se genera unos personajes interesantes por esos pequeños matices que tienen, que les dan una personalidad y una fuerza, que al final te enganchan, te generan, no sé si la palabra es empatía, pero te apetece seguirles en este viaje. Quieres ver cómo van en este viaje, cómo avanzan, cómo salen victoriosos, al final quieres que salgan victoriosos. Porque si a esto los presentan como héroes, a los indios los presentan como villanos, sin escrúpulos. Y de la misma manera no tienes un villano ahí contundente, pero funciona. De hecho, el propio villano, que es Cicatriz, no tiene básicamente diálogos, tiene presencia. Así que lo que te vende la película y lo que funciona es la presencia del villano, en vez del hecho de que pueda decirte frases de modeloras de villano. Eso no quita que yo hubiera optado por hacer un desarrollo un poco más progresivo, sobre todo de Ethan y Martin en cuanto a su relación. Un desarrollo progresivo en los buenos términos, para ser exacta. Más que nada porque, sobre todo por el hecho de cómo se iban colocando las piezas, sobre todo con ese detalle, y que te lo deja muy claro la película, de que Martin tiene ascendencia cherokee, y eso es un problema para Ethan, pues me parecía el camino obvio de que al final eso quedara en una simple diferencia y consiguieran unirse, porque al principio Ethan no quiere saber nada de él, de hecho le pide por favor no me llames tío, no soy tu tío, a pesar de que por ser adoptivo sí le convertiría en su tío, pero él no quiere saber nada y le deja muy claro que su ascendencia es un problema para él. Yo hubiera optado por hacer una progresión más de al final adopto a este crío, porque al final es un viaje importante el que vives. Es mucho tiempo juntos. Al final, esa diferencia entre los dos, más allá de eso, sino también porque, como digo, Ethan es frío, donde Martin tiene cierto grado de bondad. Creo que hubiera sido una progresión que me hubiera funcionado mejor para los personajes. No es que funcione mal la que hay en la película, se nota cierta descensión de su relación,
pero no es tanto como a lo mejor yo lo hubiera planteado. Otra vez, esto responde al tipo de personaje que tenemos y de cómo esos personajes no se salen demasiado de los márgenes, de sus arquetipos. En cuanto al apartado más puramente técnico, no tengo ninguna queja. Me parece una película que visualmente es preciosa, que tiene unos colores súper vivos, que los escenarios son de que te quitan el aliento. Relacionado con lo que he dicho al principio, también la fotografía, realizada por Winton Hawk, me parece preciosa y es un tipo de fotografía que también te dice que estamos ante una película clásica, que estamos ante una película o un tipo de cine que ya no se hace. Son unos colores, una nitidez, colores súper vivos, no sé. Estoy centrándome mucho en los colores, pero de verdad es que me ha apasionado. Había planos que literalmente me parecían cuadros, obras de arte. También ayuda a la ambientación, ¿no? Que además los escenarios son escenarios reales, son desiertos reales, cañones reales. Hay un grado de autenticidad en eso que es increíble, simplemente maravilloso. Es que te quedas... Bueno, yo al menos me quedaba embobada viendo la pantalla y pensando, madre mía, qué guay. También qué calor tenían que pasar, ¿no? Con esos trajes en ese desierto. Pero ahora sí digo, guau, tenía que ser una pasada estar rodando allí alrededor de todo ese escenario natural. La banda sonora también me parece maravillosa. La banda sonora pertenece a Max Steiner y es una maravilla. Es una maravilla y es otra cosa que te dice, por el tipo de música que usa, estás ante una película clásica. Y, como digo, te teletransporta en el tiempo, es que viajas atrás en el tiempo. El cine es maravilloso en ese sentido, te congela momentos en el tiempo y te hace viajar en ellos. Al final ese escenario, ese desierto se convierte en un personaje más. También la dirección de John Ford me parece soberbia, la manera en que presenta a Ethan Edwards, con ese contorno a través de esa puerta, con ese claro oscuro, ¿no? Ese contraste entre la luz del fondo, con todos esos colores y la oscuridad que conforma su silueta, además como hace cierta poesía visual entre los planos. De hecho, al principio y al final la poesía visual me parece magnífica, es de este tipo de cierre de círculo que yo estaba de cine, completamente cine. El meme este de Martin Scorsese, de Absolutely Cinema, yo. Me parece que en composición de planos John Ford es increíble, en dirección de actores también, lo de John Wayne y la rabia que transmite, o Martin Pauly y esa bondad que también transmite de dentro de su dolor, porque el chico no ha dejado de no perder a su familia, o sea, ha perdido a toda su familia y la familia que le queda, pues está en un poco de dilema con respecto a la situación de Debbie en ese momento, que no quiero decir más por spoilers. Me parece brillante. Es, como digo, mi primer contacto con John Ford y me ha encantado su tipo de dirección. Sin embargo, yo tengo un pequeño problema con la trama. No es que me tire la película en absoluto por completo, ya digo, me parece una película sobresaliente, pero creo que es muy diferente su primera mitad de la segunda y hay problemillas que me han hecho quitarle un poco de puntuación. Como digo, la primera mitad se presenta con un tono muy sobrio, muy serio, muy de que estás viendo que es algo serio, que no se permite el momento de tomarle un poco de calma, que acaban de asesinar a una familia y el hermano de cabeza de esa familia y el sobrino adoptivo que solo ha conocido a esa gente y que la han adoptado como a uno de ellos, lo ha perdido todo, así que buscan venganza para intentar salvar a lo poquito que queda de esa familia y además vengarse. Estamos ante una historia de venganza donde no cabe la posibilidad de relajación ni nada, lo que pasa es muy serio y es una película que conectaba con ella muy profundamente. Bueno, más que conectar con ella profundamente, me estaba encantando lo que estaban contando y de la manera en que me lo estaban contando, esa seriedad. Pero llegamos a la segunda mitad y aquí hay dos cosas que me hicieron chirriar. La primera es un cambio de tono, no demasiado bestia, pero sí que hay momentos en los que insertaba humor. Y no es que yo esté en contra del humor, pero me cortó un poco lo que es el ritmo, porque no sentía que encajara del todo. Hay ahí como un impasse entre esa primera parte y la segunda, antes de volver a retomar la búsqueda, que además yo me quedé como, de repente te dicen que han pasado 5 años y te quedas como, ¿en qué momento han pasado 5 años? Sí que hay recursos visuales como el cambio de estaciones que te hacen decir pues que ha pasado tiempo, ¿no? Pero yo estaba como, vale, entiendo que ha pasado tiempo, pero no tanto como se supone que ha pasado, que estamos hablando de 5 años. Y eso no me quedaba del todo claro que hubiera pasado todo ese tiempo, así que eso me quedó como que 5 años. Y luego también pues eso que he dicho del humor, ¿no? Que al final, sobre todo en esa segunda mitad, hay momentos, escenas, incluso de tramas de enredos amorosos que yo me quedé diciendo, ¿en qué momento ha pasado esto? No sé, es algo que no me ha pegado con la película en absoluto. Una cosa muy buena que tiene la película, aparte de lo que he dicho anteriormente, es la magnitud de sus escenas de acción. Nos encontramos con escenas
con un gran número de stands, de escenas de riesgo, con animales involucrados, de caballos, o sea, ejércitos enteros, con un montón de gente, que para ser 1956 yo me quedé como, wow, esto es increíble, estas escenas de acción son espectaculares. Contando con un montón de actores, un montón de caballos, escenarios naturales, que ahí tendría que haber muchas medidas de seguridad y que quede también en pantalla y que genere escenas muy guays, y es que hay dos como estas, te queda maravillado, te queda como wow, estoy viendo algo épico. Por eso en el momento de la confrontación final sí que se siente esa magnitud, pero al final con lo que es el villano principal, que es Cicatriz, a mí eso me dejó que desear, porque al final te están construyendo durante las 2 horas de película, incluido ese salto en el tiempo que te dice, es tan escurridizo, se le está escapando tanto que al final Ethan va a explotar de la ira. Que al final como que falta ese momento entre Ethan y Cicatriz a solas, de, vale, este es el momento final, estoy delante del hombre que ha asesinado a mi familia, me ha faltado un poco de eso, sobre todo porque al final es una historia de venganza, es la historia de Ethan para vengar a su familia y la principal cabeza de este asesinato es este hombre Cicatriz, y al final eso se queda como un poco... le falta salsa, por así decirlo. Al final son cosas que a lo mejor le invita a tener un poco más de nota alta, pero no resta a todo el conjunto. Es que esas son las 2 cosas que más me han chirriado, y al final sigo encontrando en Centauros del Desierto una película que me ha parecido increíble, que me parece un western maravilloso, con personajes que a lo mejor no se salen de los márgenes de los arquetipos, pero que son muy interesantes, con actores que los dan vida de una manera espectacular. Lo de John Wayne es que es comerse la pantalla. Y nada, me parece simplemente una delicia de película. La puntuación son 4 estrellas de 5, ya digo, por esos detalles que al final han hecho que sea menos redonda de lo que se espera, pero que aún así no evita que sea una película potentísima, muy buena, y que con razón tiene su hueco en la historia. Y nada, esa sería mi crítica de Centauros del Desierto. Como podéis ver, ha sido una película que he disfrutado muchísimo. Muchas gracias a la persona que me ha pedido hacer crítica de esta película. La verdad es que la época de los 50 o el cine clásico en general es una asignatura pendiente, y además me ha sacado de mi zona de confort y me ha hecho descubrir pues una película que a lo mejor por mí misma no hubiera visto, así que muchas gracias por la recomendación. Además, si queréis que haga críticas de alguna otra película, pues no dudéis en decírmelo, yo estaré encantada de hacerla, podéis dejarla por aquí o por los canales habituales. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en X o Instagram. Y lo más importante, recordad que ya tenéis a la venta el número de agosto de la revista Acción, que como veis tenemos especial de Spider-Man, también hablamos de otras peliculitas como Alien Romulus o Romper el Círculo. Y nada, eso sería todo por hoy, nos vemos muy pronto. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.